acuerdan de su primer día de trabajo? Para algunos fue los otros días, para otros tienen que hacer memoria en el baúl de los recuerdos porque llevan mucho tiempo trabajando. Pero ese primer día, ¿se recuerdan esos días anteriores de preparación? Esos días donde usted estaba pensando en cómo tengo que prepararme, cómo tengo que vestirme, qué tengo que saber. ¿Se acuerdan esos primeros trabajos que a lo mejor obtuvimos en nuestra vida que los nervios se apoderaban de nosotros y qué voy a decir y cómo lo voy a hacer y si lo hago mal y si me despiden el primer día de trabajo? Gratos recuerdos para algunos, para otros malas memorias. ¿Qué tal si tu trabajo hubiera sido ser sacerdote del pueblo de Israel para allá el tiempo de Levítico? Donde llevas preparándote por un tiempo, donde Dios ha establecido un sistema de sacrificios, donde ha establecido una ropa increíble de la cual vas a presentarte tu primer día de trabajo. Y si lo haces bien, la gloria del Señor va a descender. Pero si no, vas a ser muerto al instante. Wow. Ese es el retrato de lo que estamos viendo aquí en Levítico 9. Hoy vamos a entrar en este pasaje y ver cómo la preparación y la obediencia de los sacerdotes a lo establecido por Dios por medio del profeta Moisés les sirvió de gran bendición al pueblo al manifestarse la gloria de Dios. Levíticos 9 nos exhorta y nos enseña que nosotros debemos adorar a Dios en sumisión a su palabra para que experimentemos la bendición de poder vivir delante de su presencia. Repito, adoremos a Dios en sumisión a su palabra para que experimentemos la bendición de vivir ante su presencia. Y este sermón lo he dividido en 7 partes, y creo que va a ser bastante fácil de recordarnos porque está rodeado de 3 palabras específicas. La primera palabra es la palabra preparación, la segunda es la palabra obediencia y la tercera es la palabra bendición. Pero pastor dijo 7 partes y solamente 3 palabras. Perfecto. Porque las primeras 3 tienen que ver con la preparación sacerdotal, la obediencia sacerdotal y la bendición sacerdotal. La cuarta tiene que ver con Cristo es mejor, para que entonces nosotros nos preparemos en Cristo, obedezcamos en Cristo y seamos bendecidos en Cristo. Ahí está, 3 más 3 y 1 en el medio. 7. Punto número 1, la preparación sacerdotal, y aquí lo vamos a estar viendo en los versos 1 hasta el 7. Los vamos a leer y explicarlos. Aquí vamos a ver la preparación sacerdotal. Este es el punto número 1. Y dice así, Levítico 9, y ahora sí puede ir a su palabra, verso 1, al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas: tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagan
para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Esta es palabra del Señor, versos 1 al 7 de Levítico 9. Primero, quiero que notemos el cambio en la cadena de mando que ha estado ocurriendo aquí en Levítico. Si ustedes se recuerdan, cuando empezamos a estudiar Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hemos escuchado constantemente que Dios habló a Moisés. Levítico 1:1, Dios habló a Moisés. 4:1, Dios habló a Moisés. En el 5:14, en el 6:1, Dios habló a Moisés. En el 6:8, Dios habló a Moisés. 6:19, 6:24, Dios habló a Moisés. Capítulo 7, versos 22 y 28, capítulo 8, verso 1, Dios habló a Moisés. Es Dios el que está hablando. Dios está hablando a su profeta, a Moisés, durante todos estos primeros 8 capítulos, dando unas instrucciones acerca de unas ofrendas o un sistema de sacrificios que Dios estaba proveyendo para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Pero aquí hay un cambio. Ahora en el capítulo 9, nosotros estamos viendo que es Moisés el que está hablando. ¿A quién? A los sacerdotes. Vemos en el verso 1 y 2, dice: al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón, ¿quién está hablando? Moisés. ¿A quién? A Aarón. ¿Qué vemos en el verso 6? Y Moisés dijo, ¿qué vemos en el verso 7? Y Moisés dijo a Aarón. Dios había hablado, ahora lo que Dios había dicho, Moisés lo está comunicando. ¿Ven la cadena de mando? ¿Ven cómo Dios se comunica por medio del pueblo, por medio del profeta? Y están viendo que ahora el profeta se está comunicando por medio de los sacerdotes o para los sacerdotes. Y vamos a ver que los sacerdotes se van a estar encargando luego de comunicar al pueblo lo que Dios está diciendo. ¿Y qué era lo que se estaba comunicando? Lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido. En resumen, quiero que entendamos lo que estaba sucediendo aquí en Levítico 9, porque comienza diciendo al octavo día, el octavo día, con referencia a algo nuevo, a nuevo comienzo. El capítulo 9 marca el comienzo de la adoración pública del pueblo de Israel a Dios por medio de la mediación de sacerdotes, quienes recibieron las instrucciones de parte del profeta Moisés. Recuerden, Dios estaba cerca del pueblo, pero el pueblo estaba bien lejos de Dios. ¿Cómo así? Dios había descendido al tabernáculo al final de Éxodo 14, pero el pueblo no podía acercarse debido a la magnitud de Dios y debido al pecado del hombre. Ahora, recuerden que Dios había libertado al pueblo porque Dios quería morar y habitar en medio de su pueblo. Dios no quería salvarlos de la esclavitud de Egipto para después exterminarlos, matarlos. No, Dios quería morar en medio de su pueblo. Este era el plan de Dios. Esto lo vemos en Éxodo. Éxodo 19, versos 5 y 6 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quiere morar en medio de su pueblo. Éxodo 29, versos 45 y 46 dice: habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué quiere hacer Dios?
habitar en medio de su pueblo. Y Dios mostraría su gloria delante del pueblo. Pero había establecido límites y el pueblo mismo no quería acercarse. ¡Qué tremendo! Son esclavos, quieren que Dios los liberte, Dios los liberta, Dios quiere habitar en medio del pueblo y ellos están como que, sí, libértame, pero no vengas muy cerca. Porque si vienes muy cerca nos da temor de tu grandeza y es que somos pecadores y queremos seguir haciendo ciertas cositas, ¿no? Miren lo que dice Éxodo 19, 11 y 12, dice que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. La magnitud y el poder de Dios no podemos compararla a nuestra pequeñez e insignificancia. Unos versos más adelante dice, todo el pueblo, esto es Éxodo 19, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Dios está morando en medio de ellos, Dios sabe que tiene que haber límites, el pueblo ni se atreve a acercarse, el pueblo no quería ni escuchar a Dios, porque la palabra misma de Dios podía ser mortal para ellos en su condición. Entonces, Dios da la ley, se revela, el pueblo ve la manifestación de Dios a la distancia, pero el pueblo se revela delante de Dios en Éxodo 32. Pero por medio de la intercesión del profeta Moisés, una vez más, Dios muestra misericordia y renueva su pacto. Al final del libro de Éxodo, nosotros estamos viendo cómo el pueblo lleva a cabo la construcción del tabernáculo, obedeciendo en detalle lo que Dios había establecido, y concluye el libro de Éxodo con la gloria de Dios descendiendo en el tabernáculo, pero ni aún Moisés tenía acceso a entrar al tabernáculo. Y así comienza Levítico. ¿Se acuerdan? Levítico 1:1, Dios está hablando a Moisés desde la tienda de reunión, desde el tabernáculo, porque no podían entrar, pero Dios ofrece un sistema de sacrificios para que el pueblo pueda ser perdonado y puedan tener comunión con Él. ¿Cuál era este sistema? Era un sistema de ofrendas, ofrendas de holocausto, capítulo 1, ofrendas del pecado, capítulo 2, ofrendas de cereal, ofrendas de paz y ofrendas de culpa. Todo esto lo vemos en los primeros 7 capítulos de Levítico. Luego el capítulo 8 detalla el proceso de consagración de los sacerdotes para entonces ellos liderar este sistema de sacrificio. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Que el sistema de sacrificio que iba a ser liderado por los sacerdotes debía ser público, era bien meticuloso, y también vimos de manera especial la semana pasada que ellos no podían vestirse como ellos quisieran. Hemos mencionado hasta los calzoncillos, cómo debían estar vestidos los sacerdotes. ¿Se acuerdan de eso? Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso tedioso, ¿verdad? Para entender todo lo que Dios está estableciendo. Pero ya todo está listo. Ya todo está listo para el primer día de adoración del pueblo de Israel reunidos, porque el sistema de sacrificios ya está establecido. Los sacerdotes ya están consagrados. Dios ya dio las instrucciones.
Moisés se había preparado, los sacerdotes estaban preparados, el pueblo estaba allí preparado. Es hora de comenzar, todo está listo para que Dios aparezca sin que su pueblo sea consumido. Moisés le dice a los sacerdotes, preparen los sacrificios de los que le estuve hablando de parte de Dios, la ofrenda del pecado, de holocausto, de paz, de cereal, de culpa, todas estas prepárenlas. Y es momento de que nosotros experimentemos la gloria de Dios descender y recibir la bendición que esto conlleva. Verso 3 del libro de Levítico 9, verso 3 dice, porque hoy se aparecerá el Señor a ustedes. Hoy se aparecerá el Señor a ustedes. Más adelante vemos en el verso 6, y Moisés dijo esto es lo que ha mandado el Señor para que hagan, para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. El verso 7 lo resume todo. Entonces Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado, tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor había ordenado. Tal como el Señor había ordenado. Los sacerdotes debían ofrecer estos sacrificios en su primer día de trabajo, exactamente tal como el Señor les había ordenado, para que la gloria del Señor apareciera. Hermanos, el pueblo de Dios tenía que estar preparado para acercarse a la presencia de Dios. Piense en ámbito humano. Piense que usted reciba la invitación para atender a una cena importante con una persona bien importante. Usted no va a tomar esa invitación como algo ligero. Usted se prepara, usted se baña, usted se viste, se pone una buena ropa limpia, se plancha, usted se prepara. Y hay algo que hemos escuchado de manera errónea en nuestros días que nos hace pensar que podemos venir al Señor de una manera irreverente, de una manera que no consideramos quién es Él, de una manera que no consideramos quiénes somos nosotros. Aquí vemos el ejemplo del pueblo, tenía que prepararse para estar en la presencia de Dios, y esa preparación ellos ya la llevaban, la estaban ejecutando por bastante tiempo. Ellos habían visto en preparación cómo fue que Dios ordenó su liberación, cómo él hizo la propagación de estas plagas, cómo Él abrió el Mar Rojo, cómo Él se apareció en el monte Sinaí, cómo Él una vez y otra vez el pueblo estaba en preparación. Y creo que entendemos el punto, preparación sacerdotal, para entonces ir al punto número 2 sobre la obediencia sacerdotal. Vemos que estaban preparados, ahora vamos a ver lo que ellos hicieron. Aquí voy a estar leyendo del verso 8 hasta el 21, del 8 al 21. Porque esto es la acción que ellos hicieron en obediencia a poner en práctica todas esas ofrendas que le habían pedido. Ahora, dentro de estos versos del 8 al 21, vamos a ver unas ofrendas que ellos ofrecen primero por ellos mismos y después por el pueblo. ¿Ok? La ofrenda que ellos ofrecen por ellos mismos es la ofrenda por el pecado y de holocausto, y la vemos del verso 8 hasta el 14. Síganme en la lectura en su Biblia. Se acercó pues Aarón al altar y degolló al becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar, derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Todo esto es la ofrenda de pecado del sacerdote por sí mismo, por ellos mismos. Ahora habla de la ofrenda de holocausto por los sacerdotes. Verso 12. Luego degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y le roció sobre el altar por todos los lados, y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y las quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas, las patas, y las quemó en el
con el holocausto sobre el altar. Hermanos, notamos que esto es repetitivo. Esto es lo que se ha comunicado en los capítulos anteriores y aquí ellos lo están ejecutando. Lo están haciendo por ellos mismos. Primero la ofrenda por el pecado, que esto es una ofrenda por la expiación para limpiarse de sus pecados. Y segundo, la ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto, les recuerdo que es una ofrenda de adoración a Dios, donde todo el animal tenía que ser consumido. Ahora, noten el orden. Noten el orden. Primero, tiene que haber una ofrenda por el pecado para que pueda haber una ofrenda de holocausto. Si usted se fija en el orden en lo que es comunicado, Levítico 1 comienza con la ofrenda de holocausto, ofrenda de adoración a Dios. Pero en la práctica, para ellos poder adorar a Dios, tenían que ser limpiados primero de sus pecados. Por eso es que la ofrenda por el pecado, para la expiación de sus propios pecados de los sacerdotes, tenía que ir primero antes que ellos estén pensando en adoración. ¿Ok? Entonces la ofrenda de holocausto era una ofrenda de adoración en la cual el animal se quemaba o se sacrificaba totalmente, completo, y representaba una total entrega, adoración a Dios. Ahora, noten algo más, porque aquí hay algo bien importante. Debemos entender que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios provee la misericordia para perdonar esos pecados. Y esa misericordia en este caso particular tenía que ver con el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Derramamiento de sangre de un animal sin defecto en el cual ocurría una transferencia, una sustitución, en el cual el castigo del pecado de esa persona era transferido al animal para que esa persona pudiera recibir perdón de pecados. Pero miren esto de manera particular, vaya al verso 8, porque aquí hay algo bien interesante. Aarón, habiendo recibido las instrucciones de Moisés, dice el verso 8, se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era por sí mismo. Por sí mismo. ¿Qué está trayendo Aarón para poder recibir perdón de su pecado? Un becerro. Aarón, becerro. No le estoy diciendo becerro a Aarón. Estoy diciendo que Aarón trajo un becerro. ¿Cuándo más? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo más fue que Aarón presentó un becerro? ¿Se acuerdan cuál fue el epicentro de la situación de rebeldía del pueblo de Dios en Éxodo 32? ¿Se acuerdan que el pueblo estaba demandando un Dios? ¿Se acuerdan que el pueblo estaba impaciente porque Moisés no bajaba del monte? ¿Y qué dijo Aarón? Aarón, ¿qué dijo? Tráiganme todo el oro que ustedes tengan, que lo vamos a quemar. ¿Y qué hizo él? Se los leo. Él los tomó de sus manos y les dio forma con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Estamos hablando de blasfemia, estamos hablando de rebeldía delante de Dios, estamos hablando de un pecado que no lo podemos ni nombrar ni especificar de tan grotesco que es. Dios te salva de la esclavitud y tú vas a hacer un becerro de oro y le vas a dar el crédito al becerro de oro en vez de a Dios. Sin embargo, Dios muestra su misericordia, llamando a Aarón por medio de Moisés y diciéndole: tú vas a ser mediador por el pueblo. Yo voy a bendecir al pueblo por medio de lo que tú vas a estar haciendo. Tráete un becerro. ¿Ustedes no creen que Aarón tenía en la mente el recuerdo de cuando él trajo el otro becerro? ¿Ustedes no se dan cuenta de cuán misericordioso es nuestro Dios? Que a veces pensamos que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Su misericordia es mayor que tu pecado.
Es demasiado de grande su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Hermano, descansa, no en la grandeza de tu pecado, descansa en el poder de la misericordia de Dios que perdonó a Aarón y lo usó de manera específica para bendecir a un pueblo. Entonces, seguimos. Quería que notaran eso porque creo que es importante. El sacerdote ofrece ofrenda por él mismo para entonces ofrendar por el pueblo. Y esto es lo que vemos en adelante. Voy a ir de corrido. Pero los versos 15, 16 vemos la ofrenda por el pecado del pueblo, lo mismo. Verso 17 vemos la ofrenda de cereal por el pueblo. Versos 18 al 21 vemos la ofrenda de paz por el pueblo. Leo, verso 15. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda. Para la ofrenda por el pecado que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Verso 17. Después presentó la ofrenda de cereal y llenó de ella de su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Verso 18 al 21. Luego degolló el buey, el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el pueblo, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él la roció sobre el altar por todos los lados. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones, el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los pechos de los animales santificados, y él quemó los pedazos de sebo sobre el altar. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como una ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Tal como Moisés había ordenado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ofrenda por expiación de pecado, ofrenda de adoración a Dios, ofrenda para dar gracias a Dios por su provisión, ofrenda de cereal, y la ofrenda de paz, que es una ofrenda de comunión en la cual parte del animal servía de alimento para una cena de comunión entre el pueblo con Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios perdona pecados de su pueblo. Dios perdona pecados. ¿Se acuerdan del capítulo 4 cuando está hablando específicamente del perdón de los pecados o de la ofrenda por el pecado? ¿Se acuerda que se repetía muchas veces? Se repitió como unas 7, 8 veces. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Y ellos serán perdonados. Y ellos serán perdonados. Pero debemos resaltar lo que es la obediencia aquí de Aarón. Porque el verso 10 de lo que acabo de leer, verso 10 dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Verso 16, y lo ofreció conforme a la ordenanza. Verso 21, pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como una ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Ese es el punto número 2, la obediencia de los sacerdotes. Él obedeció. ¿Y qué sucede cuando el pueblo se prepara? Punto 1, y es obediente. Punto 2, a la palabra de Dios. Nos lleva al punto 3, la bendición. La bendición sacerdotal. Aquí vamos a ver cómo la gloria del Señor apareció y ellos reaccionan postrados en adoración a Dios. Verso 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. ¿Se acuerdan de Levítico 1:1? Aquí ya entraron. Y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Rostro en tierra.
El verso 22 dice que Aarón descendió. ¿De dónde descendió él? ¿De dónde descendió? Bueno, él descendió del altar de los sacrificios. En el tabernáculo, el altar de holocausto estaba en el atrio frente a la entrada del lugar santo, el cual ellos todavía no podían entrar. Los sacerdotes subían como por una rampa para poder tener acceso a esto. Esto lo vemos en Éxodo 27, Éxodo 20. Aarón había subido al altar para ofrecer estos sacrificios, y al terminar es que él desciende y bendice al pueblo. Y aquí vemos la bendición sacerdotal, la bendición del sacerdote hacia el pueblo. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Esta es la primicia de lo que es la oración sacerdotal, que luego vamos a ver en Números capítulo 6, donde dice: el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas y les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Qué mucha repetición se oye el hecho que Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y dice que Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión, al lugar donde no podían entrar. Ya los sacrificios están siendo despachados, están siendo ejecutados. Levítico 1:1 dice que no podían entrar, que Dios habló desde la tienda de reunión. Éxodo 40 nos dijo que ellos no podían entrar. Mas sin embargo, la respuesta fue que la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Moisés y Aarón entran, salen, bendicen al pueblo y dice que la gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Significa que habían dos opciones. Ellos estaban ofreciendo un sacrificio que podía ser rechazado o que pudiera ser recibido. ¿Y qué significa que descendió la presencia de Dios y que hubo fuego que consumió el sacrificio? Que fue aceptado. Aceptados, sacrificios aceptados. Los sacerdotes están siendo confirmados delante del pueblo como las personas que van a ser mediadores entre Dios y el pueblo. La presencia de Dios está entre el pueblo y el pueblo tiene acceso a tener comunión con Dios. Todo esto son buenas noticias porque nos está apuntando a algo más, de lo cual vamos a tocar ya mismito. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Adoración, postrados. Postrados en adoración. Hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta a su pueblo se postra. Su pueblo es convencido de pecado. Su pueblo es quebrantado. Su pueblo es perdonado. Su pueblo es restaurado. Su pueblo es llamado. Su pueblo es transformado. Su pueblo es empoderado y salvado, santificado. Dios se encarga cuando manifiesta su presencia a su pueblo. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando nos preparamos, cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios ha establecido, nosotros vemos la bendición de Dios manifestando su presencia y el resultado es adoración. Esa adoración es rendirnos a Él y entender que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero a Dios le ha placido perdonarnos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En resumen, escuchen bien este resumen del teólogo Michael Morales. Él dice lo siguiente, él dice: la presencia de Dios nunca es neutral. El resultado de interactuar con Él siempre debe ser bendición o juicio.
Encontrarse con Dios a través del camino que Él ha abierto conduce a la bendición, mientras que acercarse a Dios por un camino que Él no ha ordenado resulta en juicio. Una razón para esto es que lo impuro no puede entrar en contacto con los santos sin ser destruidos. El camino de Dios, por lo tanto, requería la sangre de la expiación y el fuego de la consagración, es decir, la purificación y santificación. Pero todo con este fin de bendición. La purificación es para santificar. La santificación es para bendecir, que se encuentra en la comunión y en la comunión con Dios. El camino de Dios es el camino de la bendición. De hecho, la condescendencia divina buscando una morada duradera entre Israel, el establecimiento de un camino de reconciliación y compromiso, todo esto tiene el propósito de bendecir a su pueblo. La voluntad y los propósitos de Dios, los caminos y las leyes de Dios son para esta bendición. La gloria de Dios es la bienaventuranza de la humanidad. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y esto es lo que entendió el pueblo cuando leyó Levítico. Ahora vamos a seguir avanzando porque cómo esto conecta a nosotros. Hoy ustedes no están viendo ningún altar, ningún sacrificio, ninguna sangre derramada. Hasta donde yo sé, ninguno trajo un animal para ser sacrificado, a menos que lo haya dejado en el estacionamiento. ¿Verdad? Punto número 4. No necesitamos ese tipo de sacerdotes porque Cristo es un mejor sacerdote. Cristo es un mejor sacerdote. El sacerdote figuraba como mediador, pero ese sacerdote figuraba como un retrato de Cristo. Y es por Él, y es debido a Jesucristo mismo, que es el sacrificio y el sumo sacerdote delante de Dios, en el cual nosotros podemos ser bendecidos. Cristo es el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados. Y también nuestro único mediador. Escucha lo que dice Hebreos 13:15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Iglesia, nosotros no podemos adorar a Dios fuera de Cristo. No hay nadie que pueda acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de profeta Moisés y de los profetas. Pero hoy, escucha al autor de los Hebreos decir, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es el sumo sacerdote. Él es el mediador de un mejor pacto. Cristo es un mejor sacerdote. Por eso el autor de los Hebreos dice en el capítulo 7, verso 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Tenemos un mejor sacerdote. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios por Israel. Pero Hebreos 5:9 dice que Jesús es la fuente de salvación eterna para todo el que le obedezca. Los sacerdotes del antiguo pacto servían por un tiempo y después se morían. Pero Hebreos 7:24 dice que Jesús permanece para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sangre de animales, pero Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha ni pecado.
Los sacerdotes del antiguo pacto servían en un lugar santo hecho por manos de hombres, pero Hebreos 9:14 dice que Jesús entró a los cielos y se presentó delante de la presencia de Dios por nosotros. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios continuamente para el perdón de los pecados. Pero Hebreos 9:26 dice que Jesús se ofreció a sí mismo de una vez y por todas. Jesús no es solamente un nuevo sacerdote, Él es un mejor sacerdote perfecto y eterno. Y quiero llamarte a que vengas a Él en arrepentimiento, a que le des la espalda a tu pecado, sin importar cuán grande es tu pecado, reconociendo que hay perdón de pecados. Si perdonó a Aarón, te va a perdonar a ti, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él murió, Él resucitó, Él reina para que tú te rindas a su señorío. No sigas viviendo en pecado, porque el resultado de vivir delante de la presencia de Dios en pecado, lo vamos a ver la semana que viene en Levítico 10, es la muerte. Es la muerte. Y es la muerte eterna. No juegues con el destino de tu alma. No juegues con Dios. Ven a Él mientras sus brazos están abiertos. Él quiere perdonar tu pecado para bendecirte. Iglesia, recordemos que debemos adorar a Dios en sumisión a su palabra para que experimentemos la bendición de vivir ante su presencia. Y esto me lleva al punto número 5. Así como el pueblo se preparó, los sacerdotes se prepararon, nosotros debemos prepararnos en Cristo. Nosotros debemos estar preparados. El pueblo congregado tenía que estar preparado para adorar a Dios y su preparación fue extensa, lo vimos en Levítico. Pero ahora sabiendo que Cristo es un mejor sacerdote y nuestro único mediador y camino al Padre, te hago la pregunta: ¿cómo te preparas en Cristo para venir a adorar a Dios? Déjame ser más específico. ¿Cómo nos preparamos para adorar a nuestro Dios en la congregación? Déjame ser más específico. ¿Cómo luce tu rutina de los domingos por la mañana? ¿Cómo luce tu rutina de los domingos por la mañana? ¿Es un caos recurrente? Que si la ropa, que si los niños, que si el desayuno, que si me levanté tarde, que si estoy cansado. Si este fue tu caso el día de hoy, déjame recordarte acerca de la misericordia de Dios. En Cristo tenemos un abogado que perdona nuestros pecados y que intercede por nosotros. Su Espíritu Santo nos guía en nuestras debilidades. Al mismo tiempo, el Señor no quiere que los días de caos durante el día que nosotros estamos llamados a adorar a Dios en congregación públicamente, que eso sea una rutina de todos los domingos. Por eso Él te confronta ahora mismo en el amor del Señor por medio de su palabra, para que comprendas la importancia de prepararte para adorar al Señor junto con los hermanos de la congregación. Muchas personas llegan a conclusiones erróneas al decir: el servicio en la iglesia hoy no estuvo tan bueno. Hoy no recibí nada. Hoy no entendí nada de lo que el pastor dijo. Hasta los hermanos tenían actitud conmigo. Pero reflexiona. ¿No será que no pudiste recibir ni entender nada y que los hermanos tenían actitud contigo porque simplemente no estabas preparado? ¿No estabas preparado para adorar a Dios junto con el cuerpo que es la iglesia? ¿Tuviste tiempo el domingo en la mañana para considerar lo que realmente ocurre en la reunión de la iglesia? ¿Pudiste meditar en que Dios mostró misericordia a tu vida salvándote aún cuando eras su enemigo y que te añadió a su familia para que su carácter siga siendo formado en ti? ¿Sabes que estamos estudiando este libro de Levítico y que si predicamos el capítulo 8 la semana pasada, hoy tú sabías que íbamos a estar en Levítico 9?
¿Lo leíste en la semana? ¿Te preparaste para escuchar la palabra del Señor? ¿Le pediste a Dios que te recordara acerca de las vestiduras nuevas que tienes en Cristo? Permíteme dar un paso más allá. No tan solo cómo luce tu rutina de los sábados, de los domingos, pero cómo luce tu rutina de los sábados en la noche. ¿Será que la dificultad de tu rutina del domingo en la mañana se debe a que el domingo en la noche estás hasta tarde en la noche viendo televisión y haciendo otras cosas que te distraen totalmente? ¿Con qué estás comprometiendo tu corazón y tu pensamiento el sábado en la noche? ¿Será que tenemos la idea de que podemos desconectarnos completamente del Señor y que Dios ahora está en la obligación de bendecirme porque ocupo una banca en la iglesia? La adoración pública a Dios que bendice tu vida es el resultado de la adoración a Dios en privado. Estamos listos para adorar a Dios en público cuando le adoramos constantemente en privado. Déjame compartirte 3 ejemplos bíblicos para que los tengas en mente cada vez que vengamos a reunirnos. Uno es del salmista, Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecid su nombre. Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cómo te estás preparando en Cristo para venir a adorarle? Punto número 6. Obediencia en Cristo. Obediencia en Cristo. Hermanos, la adoración no tiene que ver con nuestras preferencias. Adorar a Dios no depende de lo que a ti te gusta hacer o no te gusta hacer. Adorar a Dios depende totalmente de lo que Dios ha establecido en su palabra y cómo Él demanda que le adoren. ¿Por qué es que hoy día las preferencias en la adoración a Dios es tan importante en vez de su palabra? ¿Quién determina la manera en que el pueblo de Israel adoraba a Dios? Dios. ¿Ustedes creen que fue idea del pueblo de Israel tener todo ese sistema de sacrificios? No, es idea de Dios. Dios mismo lo hizo. Dios era el centro de adoración del pueblo. ¿Y cómo debemos adorar tú y yo el día de hoy? Bueno, Jesús se lo comunicó a la mujer samaritana en Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué pasa cuando adoramos a Dios a nuestra manera? No se pierda la semana que viene porque eso está en Levítico 10. Mientras tanto, hermanos, entendamos lo que sucede aquí cada semana. Cada vez que el pueblo de Dios es reunido, como decía el pastor Drew Taylor el día de ayer, la reunión de la iglesia es un evento cósmico. Dios ha revelado el misterio del evangelio a la iglesia. Dios es el que habla en la reunión de la iglesia por medio de su palabra y nosotros debemos adorar porque Dios es digno de ser adorado. El salmista exhorta que adoremos a Dios en el Salmo 96. En el cielo, según Mateo 6:10, el pueblo ofrece adoración a Dios. En Apocalipsis 4 dice que Dios recibe los cielos adoración que no termina. El pastor Alan Mosley dijo lo siguiente: nada es más claro, más fundamental, más imperativo en la palabra de Dios que el pueblo de Dios reunido para dar adoración y alabanza a Dios. Nos reunimos en obediencia a la palabra de Dios como un acto de adoración. Escucha el contraste que nosotros vemos con lo que escuchamos hace un rato acerca del pueblo en Éxodo, que no querían escuchar, no querían acercarse, no, Moisés, háblanos tú mejor, que no nos hable Dios. Mira lo que aparece en el libro de Hebreos. Dice lo siguiente: porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más.
Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la asamblea general, iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice el verso 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Qué cosa gloriosa sucede cuando el pueblo de Dios se reúne. Dios está hablando a su pueblo. Y dice el texto que los ángeles están viendo lo que sucede en la congregación de los santos. Nosotros pensamos que esto es poca cosa. Y nosotros ni nos preparamos para venir a adorar al Dios que merece toda gloria. Dios es el centro de nuestras reuniones, hermanos. Esto es lo que hemos estado enseñando los últimos 2 miércoles. Les exhorto a que vengan los miércoles, para que venga a reunirse en la iglesia, para que venga a seguir siendo equipado. Hace 2 semanas el pastor Michael hablaba de nuestra liturgia. ¿Se han dado cuenta del orden del servicio que nosotros tenemos cada domingo? ¿Se dan cuenta que los anuncios que nosotros tenemos los hacemos antes de comenzar el servicio? Y cuando los anuncios se terminan, le exhortamos a que guarde silencio y prepare su corazón. ¿Se dan cuenta que cuando decimos que guarde silencio después de los anuncios, lo primerito que sucede es que un hermano se para aquí a decir lo que Dios ha dicho? ¿Se dan cuenta que el que rompe el silencio para comenzar el servicio es Dios mismo? Cada semana que Dios está diciendo por medio de su palabra, pueblo, adórenme. Y luego oramos su palabra. Y luego cantamos su palabra. Y luego oramos por confesión de nuestros pecados. Y luego somos recordados del evangelio. Y luego cantamos otra vez más para recordarnos de su palabra. Y luego ofrendamos a Dios por medio de nuestras ofrendas. Y luego escuchamos la palabra de Dios predicada. Esto es lo que hacemos domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, porque esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Este es el principio regulativo que Michael habló la semana pasada. Tenemos un orden porque Dios ha establecido unos elementos de adoración corporativa que nosotros debemos leer la Biblia, predicar la Biblia, cantar la Biblia, orar la Biblia y ver la Biblia en las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Hermanos, no te confundas con la creatividad. A veces pensamos, Dios es un Dios creativo y no puedes meterlo en una caja en cómo nosotros vamos. No te confundas. Dios es un Dios creativo. Dios crea todas las cosas de la nada. Ahora Dios ha dicho con claridad cómo Él quiere ser adorado. La creatividad no es para que busques formas de obedecer a Dios fuera de las Escrituras. La creatividad que Dios te da es para que a pesar de todas las circunstancias que estás viviendo ahora, que aún así te están poniendo abajo, te están pisoteando y a lo mejor te estás sintiendo completamente oprimido por las circunstancias de tu vida, la creatividad que Dios te da es para que sigas obedeciendo en medio de esas circunstancias. Y siga siendo recordado de cuán bueno es Dios. Y que siempre recuerdes que nos preparamos para adorar, obedecemos en adoración y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Este es el último punto, bendición en Cristo. Bendición en Cristo. La gloria de Dios fue vista por el pueblo en Levítico 9 y causó que ellos adoraran. ¿Se acuerdan? Descendió la gloria. ¿Qué hizo el pueblo? Se postró y adoró. La gloria de Dios fue manifestada. Esa gloria que fue manifestada en Levítico 9 es la gloria que describe el apóstol Juan cuando dijo: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria es la que Juan el Bautista vio cuando dijo: este era el del que yo te decía, el que viene después de mí, antes de mí, pero era primero que yo.
Y cuando por fin lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la gloria. Es la gloria que Jesús mismo le pidió al Padre para que tú y yo la podamos ver. Juan 17:24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, en Cristo nosotros somos bendecidos porque la gloria de Dios ha sido manifestada en su Hijo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ríndete a la gloria de Cristo. Él reina sobre todas las cosas. Y déjame animarte a que en este momento nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Y somos llamados a vivir vidas delante de la presencia de Dios, rendidos en adoración a Él. Hermanos, la obediencia precede la bendición. Sigue obedeciendo. Cristo es la bendición. Cristo es la bendición. Conclusión, podemos ponernos de pie. Iglesia, Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo para que podamos vivir en adoración delante de su presencia. Ya el sacrificio fue dado. Debemos evaluar las maneras que nos preparamos para adorar a Dios y hacer los cambios que sean pertinentes en nuestras rutinas para nosotros venir preparados para adorarle. Adoramos a Dios conociendo su palabra y rindiendo nuestras vidas a lo que Dios ha establecido en la misma. Y siempre, siempre, siempre que nos preparamos en obediencia para adorar a Dios de acuerdo a su palabra, somos bendecidos. Quiero que ahora, si pueden pasar los músicos al frente, quiero que ahora meditemos en estas palabras que vamos a cantar. Ya he predicado la palabra, pero quiero que contemplemos a Dios. Quiero que veas la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. No cantes esto por cantarlo, no lo tararees sin entendimiento. Piensa en lo que estás cantando, medita en lo que acabas de escuchar y permite que el Espíritu Santo siga formando el carácter de Cristo en ti. Cantemos.